Antes de predicar esta tarde, queremos agradecerle por estos 4 años, en primer lugar a Dios y a cada uno de ustedes. Yo recuerdo el primer sermón que les prediqué. Si les pregunto de qué prediqué, no se van a recordar, porque ni yo lo recuerdo. Antes de predicar esta tarde también, y antes que tomen asiento, recordemos que Pamela perdió la bisabuela, una mujer que estuvo muy cerca de Pamela, y vamos a estar orando antes del mensaje por ella, aunque ya se oró. La querida hermana Vilma, hoy oré con ella y ya está en la casa. Y la hermana Cristi y el hermano Luis están en un proceso del asunto del virus. Y ella va a estar en descanso hasta el martes, se va a hacer un análisis el martes. Y si Luis y Cristi me están viendo, estaremos orando por ustedes, por April y Genesis, sus hijas. Y hoy oré con la hermana Kimberly. Kimberly lamentablemente en su embarazo le agarró el virus. Y el miércoles que viene le van a hacer la cesárea. Y ella está triste porque le van a aislar del bebé. Y ella me pidió que oráramos hoy. Y la última petición es por Honduras, porque esta noche y mañana el huracán Iota va a pegar las costas y hay gente que todavía no ha alcanzado a limpiar las casas de antes, y otra tragedia sería el colmo. Y yo escogí a una persona que ore hoy, y es mi esposa. Yo doy gracias a Dios por Yolanda, que hoy podemos estar juntos después de un tiempo por causa de la enfermedad de nuestro hijo, pero Daniel está mejorando de a poquito, y sigamos orando. Y voy a pedir que Yolanda pase y nos guíe a Dios en oración. Me gustaría que se tomen de las manos, pero por la pandemia no podemos hacerlo, pero levante su mano derecha, o si quiere las dos manos, y vamos a orar con Yolanda en esta hora por estas necesidades. Amante Señor, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Cuánto dolor, Señor, hay, pero sabemos que tú eres nuestro refugio. Señor, como dice tu palabra, Ebenezer, lo cual implica hasta aquí nos ayudó el Señor, y podemos darte gracias por eso, Señor. Eso también implica que tú nos ayudarás en el caminar que se nos presentará día a día, Señor. Padre, traemos, Señor, a mis hermanas, traemos a Kimberly, traemos a Pamela, traemos a nuestra hermana Vilma, Señor, y traemos a Cristi en tus benditas manos. ¿Quién como tú? Tú eres el que peleas las batallas para cada una de ellas, Señor. Tú eres el que peleas cada una de nuestras batallas personales, familiares, Señor. También pedimos, y congres de las congregaciones. Sí, Señor, tú peleas la batalla por Monte Sinaí y te agradecemos por ello. Padre, pedimos, Señor, por este país que te pertenece, Honduras. Pedimos por Guatemala, pedimos por México, que también está bajo agua en muchas partes. Oh Padre, por Nicaragua. Señor bendito, te pedimos, haz que ese huracán cambie de destino. Haz, Señor, que tu mano poderosa se extienda, que esto muera en el mar si es posible. ¿Quién como tú? Y si tu voluntad es otra, sabemos que poderoso eres para rescatar a tus hijos, para rescatar a muchos, Señor,
para dar vida a muchos, Señor, mucha población. Pedimos, Señor, que tu misericordia se extienda sobre nuestros países, todo país, nuestros países latinos, en el nombre de aquel que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y es el centro del universo, de los cielos, de la vida, de esta tierra y el centro de nuestra vida. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué hablar en este día? Hay tanto para decir en 4 años. Hemos visto una vida preciosa en Monte Sinaí. Hemos visto una vida sufrida en Monte Sinaí. Hemos visto alegrías. Hemos visto lágrimas. Hemos visto gente venir, gente irse. Y hemos visto sobre todo, a pesar de las muchas cosas que enfrentamos, hemos visto que la mano de Dios nunca se apartó de Monte Sinaí, la iglesia que ministramos. Y en este día, abra su Biblia en el pasaje leído por Maribeth, Hechos capítulo 2, y vamos a leer el verso 42. Y como es la palabra, nos pondremos de pie en reverencia a la misma. Y dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando hacían eso, mire lo que pasó. Y sobrevino temor a toda persona. Y cuando hay temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿cómo? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eran humildes. Alabando, ¿a quién? A Dios. Y míreme aquí. Hoy la alabanza, no sé si no le ha tocado, a mí me ha tocado el corazón. El grupo, la verdad, han hecho un buen trabajo, Dios les bendiga. Y cada uno que sale aquí al frente, lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Por eso las cosas salen bien, amén. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no parte, sino con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden tomar asientos. Yo quiero hablar esta tarde con la ayuda del Señor. Voy lento al principio y después ya me conocen.
La iglesia primitiva, la iglesia en el tiempo de los apóstoles, era una iglesia que impactó muchísimo a la sociedad de aquel entonces. Y estudiando cómo es una iglesia en el Nuevo Testamento, el Señor me mostró en su palabra por qué la iglesia primitiva crecía tanto. Y ellos cuidaron 4 detalles que yo quisiera mencionarlos esta tarde. La primera verdad bíblica para esta tarde: ellos y nosotros necesitamos cuidar que el mensaje de la iglesia sea correcto. La primera verdad para esta tarde: la iglesia primitiva necesitaba cuidar el mensaje correcto que la iglesia predique, enseñe e inculque. ¿Cuál es el mensaje correcto? El mensaje correcto es que la iglesia, con el mensaje correcto, hay una palabra que anoté para no olvidarme, y es la palabra que una iglesia que quiere crecer debe estar atada a las Escrituras. Y el mensaje debe ser el mensaje correcto. Debemos ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Y en estos 4 años yo repasé todo lo que les había enseñado, y déjeme decirle que tratamos en estos 4 años de inculcar a la iglesia en la Biblia y en el Cristo de la Biblia, porque es el mensaje correcto. Y el mensaje correcto tiene 4 facetas. El mensaje correcto que la iglesia primitiva tenía era, en primer lugar, acerca del correcto Salvador. Ellos predicaron a Jesucristo, el Dios venido en la carne, el que se humanó, el que se identificó, el que se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros para que viéramos su gloria y su poder. Ahora, cuando la iglesia descuida el mensaje del Salvador, el mensaje cristocéntrico, nunca va a crecer. Y bendito sea Dios que nosotros aquí en Monte Sinaí, en estos 4 años y lo que sigue en Monte Sinaí, predicaremos al Cristo que nació, murió, resucitó, y es el Cristo que viene por su iglesia. Denle un aplauso, iglesia, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la iglesia no cuida el mensaje, se meten doctrinas falsas, se meten divisiones, se meten pensamientos humanos. Y me hace recordar que cuando Pablo se iba de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20 dice: cuando yo me vaya, se levantarán del medio de ustedes lobos rapaces que devorarán y no perdonarán a las ovejas. Mire que hasta dónde puede llegar la iglesia cuando descuida el mensaje del Salvador. Pero Cristo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos un Señor que ha estado con Monte Sinaí y estará por los siglos de los siglos hasta que Él venga. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y por eso tenemos un mensaje cristocéntrico. Es el mensaje correcto. Pero también el mensaje es acerca del pecado,
Hay que predicar del pecado. Hay que predicar que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Hay que predicar que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la iglesia que no condena el pecado se vuelve liberal, se vuelve con libertinaje. Pero nuestra iglesia ha aprendido que decirle al pecado es pecado y pecado es pecado. Pero también el mensaje correcto es predicar la correcta salvación. La salvación necesita genuino arrepentimiento. Los que son salvos se han arrepentido de sus pecados, le han confesado sus pecados a Dios, y eso es la médula, esa es la columna vertebral, que si no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados, la sangre de Jesucristo no puede hacer la obra. Pero como tú y yo nos arrepentimos y confesamos el pecado, hemos obtenido que la salvación es puramente por obra divina, obra de Dios. Y déjeme decirle también que nosotros predicamos en 4 años el mensaje correcto acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él es el que maneja todo el asunto espiritual. Él es el que te salva. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú no tienes el poder de salvarte. Ni tu gracia, ni tus obras, ni tu fe, ni tu creencia te puede salvar. Pero Dios sí puede, porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. Esa es la soberanía, que la salvación viene solamente de Dios. Y como es la salvación que viene de Dios, es una salvación perfecta. Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. En la soberanía de Dios no entendemos, pero en la permisiva voluntad de Dios, aún en estos tiempos nos toca sufrir, Shirley. Miren, cuando Kimberly me dijo que le agarró el virus, yo temblé, porque la semana que viene va a tener el baby. Pero déjeme decirle, me preguntó una persona ayer: pastor, ¿por qué los cristianos sufren? Y le tuve que decir: yo no sé, pero una cosa que yo sé, que Dios no se equivoca, Dios no manda el mal, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es soberano. Y alabamos y bendecimos su nombre. Iglesia Monte Sinaí, te quiero decir algo en este aniversario. Cuidemos siempre el mensaje de la iglesia. Líderes, cuidemos el mensaje. Y quizá te voy a decir algo que nunca te dije. Yo no entiendo a veces por qué se discute de doctrinas cuando en el discipulado ahí abajo su servidor se ha esforzado de enseñarles la sana doctrina. Y ninguno tiene excusa de no haber entendido, porque todos estaban. Y déjeme decirle que si usted no cree en el mensaje correcto y usted vive confundido, va a confundir a otros. Pero mientras su servidor esté al frente de la congregación, yo doy mi vida que la iglesia capte el mensaje correcto, la sana doctrina. Pero no entiendo por qué a veces en las charlas surgen divisiones, surgen contradicciones. Y me pregunto, todo el tiempo que pasé enseñándoles, inculcando, ¿por dónde entró? Ninguno tiene excusa. Y la iglesia primitiva cuidaba el mensaje que sea correcto. El mensaje debe ser cristocéntrico, basado en la palabra del Señor. Y todo lo que nosotros aquí hacemos debe estar basado en este libro, que es la guía de la iglesia. Y déjame decirle que si usted es liberal en el pecado, usted se va a ver en conflictos tremendos. Y esta iglesia es una iglesia conservadora.
En la doctrina, por lo menos yo lo soy. No sé usted, porque no todos piensan igual a veces. Pero déjeme decirle, yo creo en la salvación. Creo que Cristo murió en la cruz del Calvario, creo que fue sepultado, resucitó y creo que Él está viniendo en camino por su iglesia. Ese es el Cristo que yo creo. No sé qué Cristo usted cree, no sé qué filosofía usted cree, pero yo creo en el Cristo que murió por mis pecados y me ha perdonado, y yo tengo que ser fiel, porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Iglesia Montesinaí, en estos 4 años te he dicho, cuidemos el mensaje correcto, la Biblia y el Cristo de la Biblia. Amén. Pero segundo, lo que la iglesia, como segunda verdad bíblica, la iglesia primitiva cuidaba no solamente el mensaje, cuidaba a sus miembros. Y mire, haciendo un estudio, ¿qué clase de miembro debe tener la iglesia? En primer lugar, la iglesia primitiva nos enseña que ellos se arrepintieron y creyeron. Entonces los miembros deben ser salvos. Porque hay mucha gente en la iglesia que pasa por la iglesia, está en la iglesia, pero no está en Cristo. Pero déjeme decirle que en estos 4 años, este púlpito se hablaría, le hemos enseñado qué es la salvación, qué es creer en Cristo, qué es arrepentimiento, no es emoción. Es arrepentimiento, es llorar, pero no de emoción, es llorar de compasión, que tus pecados te van condenando. Y arrepentirte como el hijo pródigo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un peón, un jornalero. Y el padre lo abrazó, lo perdonó, lo vistió e hizo fiesta. Dale gloria a Dios en estos 4 años que el Señor está haciendo fiesta. Miembros salvos. Segundo, miembros llamados por Dios. Mire lo que acabo de decir. Dice que Pedro, cuando les predicó, se compungieron. ¿Sabe lo que es la palabra compungir? Les pinchó en el corazón el pecado. Les dolió. Y ese dolor que sintieron, no dieron un paso ni para atrás ni para adelante. Yo me imagino, en mi santa imaginación, como dice don Julio Juárez, me imagino que esos hombres empezaron a llorar, a quebrantarse, a confesar, y llegaron a sentir que Dios los llamaba. Y cuando Dios te llama, no hay resistencia. El amor de Dios es tan grande que tú no le puedes decir no. Me decía el pastor del pueblo de Tegucigalpa, me mandó un video y una iglesia que tenía 1 metro y algo de agua adentro, el agua corriendo como un río. Y me hacía ver el hermano Francisco que estamos tan impotentes ante una necesidad tan grande. Pero yo alababa a Dios por ese hombre que con un granito que juntó de todos los lados, llevaban arroz, llevaban cosas. ¿Y qué será de esa gente hoy a la noche? Que todavía no han arreglado lo pasado y llega lo presente peor quizás. Solamente la misericordia y el llamado de Dios en sus corazones los puede mantener.
Hay una hermana que su mamá ha perdido todo y está preocupada ahora de nuevo. Y déjeme decirle, tu papá me escribió un texto, Edwin, que los bananeros se perdieron casi todo. Hay que comenzar de nuevo. Y eso duele. Y si no fuera que Dios te llamó en su misericordia, porque se cumple aquel texto de Lamentaciones 3:22 al 25, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y monte Sinaí se mantiene y se mantendrá, porque la misericordia de Dios es hoy, ayer y por los siglos. Qué precioso haber sido llamado por Dios. Y miembros firmes también. Firmes. Como la roca. Dice que aquí perseveraban en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Porque uno de los apóstoles más grandes, el apóstol Pablo, dijo: yo no les doy lo que el apóstol Pablo es, yo les doy lo que recibí del Señor. Ellos dieron lo que recibieron del Señor. Y miembros firmes. Y aquí quiero decir algo a la iglesia de Monte Sinaí. Si usted no es firme, usted no progresará. Si usted no es firme en la doctrina, si usted no es firme en la palabra, si usted no es firme en la oración, si usted no es firme en la fe, usted no dará un paso hacia adelante. Y yo creo que yo estoy enseñando una iglesia que busca firmeza, hermanos. Que yo no quiero perder el tiempo de mis últimos años de vida. Y hermanos, a veces la firmeza es así y así. Buscamos otras fuentes para alimentarnos y esas fuentes son peligrosas. Mire, la mejor fuente que puedes buscar es este libro, la Biblia, la bendita palabra de Dios. Amén. Esto te produce firmeza. Otra cosa, miembros servidores. ¿Cuánto hace falta gente que sirva? Mire, hoy llegando con mi esposa al templo, y alabo a Dios, no te quiero poner así, Edwin y Carmen, porque otros también sirven, pero verlos servir a todos los que sirven, Kiara en la computadora, Kevin en el sonido, Harold corriendo de aquí para allá, la música, qué bonito, todos estamos sirviendo. Pero déjeme decirle, cuando el pastor ve que el pueblo sirve, no hay gozo más grande. Mire, mi corazón se regocijaba al ver a este grupo tan precioso adorando y alabando al Señor. A usted debe darle alegría. Pero ¿sabe lo que me dijo una persona una vez? Le pregunté: ¿usted sirve, hermano? Sí, yo sirvo. Y yo me puse contento. Y le dije: ¿qué hace? Soy siervo de piedra de tropiezo. Y se me cayó el semblante. Hay gente que es piedra de tropiezo. Si usted es uno, mejor, dice Miqueas, cuélguese una piedra. Y Mateo dice: y échese al fondo del mar. ¿Y sabe por qué al fondo del mar? Porque ahí están todos sus pecados. Esa es la vida que usted ama. Y déjeme decirle que a veces nos tenemos que pedir perdón unos a los otros para poder servir más efectivamente. Una tercera verdad para esta tarde. Y esto me gusta. ¿Sabe lo que cuidó la iglesia primitiva? No solamente el mensaje, los miembros, sino también cuidó los métodos que usaba. Yo voy a mencionar algunas verdades esta tarde. Primero, cuidaban que la adoración sea unida.
Mire, dice, adorando, ¿cómo dice el versículo? Aquí dice, alabando a Dios. Alabando a Dios. Y déjeme decir que alabar a Dios debe haber unidad, hermanos. Y damos gracias a Dios por la adoración que la iglesia Monte Sinaí tiene. Yo quizá nunca como pastor les agradecí, hoy les quiero agradecer. Y déjeme decirle que la adoración unida hace la fuerza. Porque cuando el pueblo se une para adorar, el nombre del Señor es glorificado. Decimos, el gran yo soy. Amén. Amén. Pero también ellos cuidaban que el trabajo sea unido. Y hermanos, hay mucho para hacer. Claro, durante la pandemia no pudimos hacer mucho. Y de paso, lo que viene desde el lunes, después lo voy a explicar al último, después del mensaje. Hay mucho trabajo que hacer, tenemos que hacerlo unido, la unión hace la fuerza, amén. Servicio unido. Dice que nadie tenía necesidad, velaban todos. El caminar unido, perseveraban. Y esto es lo que me gusta, el testimonio era tan unido que tenían el favor de no parte del pueblo, sino de todo el pueblo. Y eso me llama la atención, porque cuando va a haber testimonio unido, va a haber bendiciones, hermanos. Y quiero terminar, porque el tiempo se me va, escuchen aquí. Ellos cuidaban el mensaje, los miembros, los métodos, y también cuidaban a los maestros que enseñaban. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro maestro debe ser el maestro correcto, debe ser Cristo. Él dijo que Él cuando se vaya les dará un consolador, que es el Espíritu Santo, y una cosa subrayó, y Él los enseñará y los guiará a toda ¿qué? Verdad. Tenemos a nuestro lado el Espíritu Santo, es el maestro más grande. Mire, cuando usted va a enseñar un pasaje, cuando usted va a predicar, cuando usted va a instruir, déjese guiar primero por el Espíritu Santo. Si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, no va a haber bendiciones. Porque lo humano se va a meter y el Espíritu Santo se va a dejar. Segundo, ¿sabe por qué el maestro debe ser todo a base de Cristo? Porque Él dijo, aprended de mí. Ahí está el secreto. Siempre apunte al Señor. Siempre el blanco es el Señor. Siempre seamos cristocéntricos. Cuando digo cristocéntrico, Cristo debe ser el centro de la iglesia. Aquí no es el pastor el centro. Aquí no es ningún diácono. Aquí no es el grupo de adoración. El centro es Cristo. Porque aprendemos de Él. Amén. Y otra cosa, tenemos que estar metidos al enseñar la palabra en la instrucción bíblica y sólida. Y aquí cito este verso: escudriñar las Escrituras. Ahí está el secreto. Usted tiene que leer la Biblia. Miren, ahí tengo 3 señaladores. Uno es azul, otro marrón, otro más clarito. Y yo no los tengo de adorno como algunos. Yo los tengo con un propósito. Ahí el amarillo leí esta mañana. Ahí a la noche leo este. Y cuando tengo tiempo voy leyendo ahí la Biblia. Este señalador me dice, usted tiene que escudriñar las Escrituras. Y hermanos, cuando una comida es sabrosa, usted no espera hasta mañana. Y quiero terminar con un ejemplo. Anoche Edwin
y Brenda nos dejaron una torta, un cake guatemalteco que le dicen la Magdalena. Si usted no lo conoce, hable con Edwin. Él le va a traer una, pero se lo va a cobrar a usted. Y hermanos, yo dije, voy a esperar hasta mañana con el cafecito a la mañana. Y la dejé en la cocina, en la mesa. Y mientras con Yolanda estábamos en la sala y Daniel, me picó el hambre. Y dije, no, lo voy a esquivar. Me metí al baño, me lavé y el hambre seguía ahí. Y me acordé, Edwin, de tu Magdalena. Y como era recién hecha, entonces dije un pedacito, pero corté uno, corté otro y no aguanté, y la tercera la vencida. Hermanos, cuando a usted le gusta la comida, usted no le perdona, usted no espera, usted la saborea. Y entonces esa Magdalena es muy rica, dije, con un vaso de leche. Y me mandé el vasito de leche. Cuando a usted le gusta algo, usted lo disfruta, ¿cierto? Y la Biblia hay que disfrutarla, es como la miel, dice. Oh, pero la miel que destila del panal, Ever. Usted no sabe lo que es el panal. Es recién la miel sacada, que el que la saca siente el aguijón de las avispas, pero saborea la miel. La Biblia es la autoridad y la regla de fe en Monte Sinaí, hermanos. Yo les ruego en estos 4 años que estoy con ustedes, no se separen de la Biblia. El día que yo no sea pastor, ustedes son responsables. Si usted va a agarrar otra doctrina, si usted va a agarrar otro camino, usted es responsable. Porque una vez que escuchaste lo que se te enseñó y la cambias, Dios no tolera eso. Debemos ser miembros firmes, hermanos, miembros macizos. Y yo creo que hay que sanar muchas heridas para triunfar. Y yo le invito en medio de este dolor de la pandemia, que hemos sufrido mucho, a sanar la pandemia espiritual también. Si hay que empezar por mí, yo estoy dispuesto a pedir perdón si he ofendido a alguien. Si algún líder tiene algo contra alguien, debe perdonarse, hermano, porque así no podemos seguir. Y yo le invito a ser firmes, a sentir que el Espíritu Santo está vivo y obrando en nosotros. Y todavía hay esperanza para Monte Sinaí. Que la acción de gracias nos llene de gratitud por estos 4 años. Cuidemos el mensaje, cuidemos los miembros, cuidemos nuestros métodos. ¿Y qué más cuidemos? ¿El qué? La enseñanza y los maestros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.